Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de crecimiento espiritual, de estudio bíblico, este tiempo discipulado. Continuamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta que por el Espíritu Santo nos permite conocer el desarrollo en la vida cristiana, nos permite conocer realmente cómo se ha desarrollado todo el programa de Dios para que nosotros llegásemos a estar en Cristo y llegásemos a ser cristianos. Esto es ser hijos de Dios. En las semanas pasadas vimos básicamente el plan eterno de salvación y también vimos cómo Dios hace esa obra a través del Hijo. Y vimos que a través del Hijo Dios nos ha redimido, Dios nos ha perdonado. Y ahora vamos para el versículo 11 para continuar la obra que Dios sigue haciendo y ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por el honor de conocerte a ti, conociendo a tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque tú haces que nosotros te conozcamos gracias al ministerio de tu Espíritu Santo en nosotros con las Escrituras y a través de las Escrituras. Oramos para que abra nuestros ojos al entendimiento de la palabra. Oramos para que nos llenes de sabiduría, de inteligencia, de la ciencia tuya, Dios, del conocimiento tuyo, Señor. Que realmente podamos conocer a Cristo de la manera que debe ser conocido y que tú has querido que lo conozcamos. Padre, sabemos por tu palabra que tú te has trazado el plan y la meta y lo vas a lograr porque tú eres Dios y nos vas a llevar a todos a que seamos realmente a la estatura y a la plenitud de tu Hijo. Gracias porque un día cuando le veamos a Él seremos perfectos porque le veremos a Él tal como Él es. Pero hasta que llegue ese día, Señor, sigue este proceso en nosotros, Dios de santificación. Porque reconocemos que por nosotros mismos no somos capaces y que nosotros mismos no podemos exactamente hacer absolutamente nada. Pero sabemos que tú, oh Dios, por tu Espíritu, harás todo aquello que te has trazado a hacer en nuestra vida. Oramos para que hoy llame, Señor, a los que ha de llamar. Para que hoy lleguen los que deben llegar, Dios. Para que hoy sean salvos los que deben ser salvos, Dios. Para que el número de los elegidos se complete y muy pronto veamos el rostro de Cristo en gloria. Bendice a tu iglesia, Dios, con toda bendición. Y gracias porque lo has hecho, Dios, pero oro para que realmente toda tu iglesia disfrutemos la bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús. El privilegio de haber sido escogidos, de haber sido adoptados para creer en Cristo. El privilegio que tenemos de haber sido predestinados para ser hijos tuyos y ser aceptos en Cristo. El gozo que tenemos de haber sido perdonados, haber sido comprados a precio de sangre y disfrutar la gracia de conocerte a ti, Señor, y disfrutar la sabiduría, la inteligencia tuya a través, Dios, del conocimiento de las Escrituras. Pedimos tu bendición para seguir adelante y no retroceder. Pedimos tu bendición para mirar al frente donde está Cristo centrado y seguir en pos de Él, Señor. Gracias por el honor que tenemos de ser tus hijos y el privilegio, Dios, de mantenernos en las manos tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos y amigos, vamos para el versículo 11 para mirar la obra de Cristo, lo que tenemos en Cristo. Ahora en el versículo 11 dice que nosotros en Cristo tuvimos herencia. Dios Padre nos redime en Cristo, nos perdona en Cristo y aumenta todas sus riquezas de gracia en Cristo. Ahora dice la Biblia que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Vamos a hablar un poquito de la herencia de Dios en este texto de Efesios 1:11. Cuando dice asimismo tuvimos herencia, el término en el griego indica que fuimos elegidos, que fuimos destinados realmente para disfrutar una herencia. Todos los cristianos somos elegidos, hemos sido designados por Dios para poseer la herencia. Como hijos somos herederos y Dios es generoso para con su pueblo y por eso en su gran generosidad quiso que nosotros fuésemos herederos con Cristo. Por lo tanto, con Cristo somos coherederos. ¿Qué significa?
que Cristo no va a tener más que nosotros ni nosotros menos que Él, sino que todo lo que es de Cristo es de nosotros, porque Dios Padre nos puso en Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la unidad que tenemos en Cristo, lo disfrutamos todo con Él. Su gloria es nuestra gloria, su reino es nuestro reino, su imperio es nuestro imperio, su fuerza es nuestra fuerza, su poder es nuestro poder, su casa es nuestra casa. Todo lo que Dios le ha otorgado a Cristo es tuyo y es mío por estar en Él. No porque lo merezcamos, sino por su gracia al hacernos hijos. La Biblia es muy clara realmente y vamos a mirar que la herencia realmente es la porción asignada por Dios para cada uno de sus hijos. En el pueblo de Israel, Dios repartió la tierra como herencia para Israel y la repartió por suertes. Y a cada uno le tocó su herencia. Y hasta el día de hoy, de alguna manera, el pueblo de Israel sabe cuál es el terreno que les corresponde como parte de cada una de las 12 tribus. Ellos tristemente no disfrutaron su herencia, algunos la abandonaron y la mayoría la perdieron porque fueron en cautiverio por sus propios pecados. Muchos de ellos perdieron su herencia, no la disfrutaron. Pero lo maravilloso es que nuestra herencia no es tierra, no son casas, no son riquezas. Nuestra herencia es Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque es una herencia segura. Es una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible. Y aparte de eso tenemos realmente reservado en el cielo una casa, no hecha por manos humanas, sino hecha por el mismo Cristo. Una casa gloriosa, una casa asombrosa y maravillosa, la que Dios ha preparado para nosotros. Pero hablando de esa herencia, miramos en el versículo 11, que esa herencia viene de Dios y está en Cristo, dice en Él, en Cristo, en Él. Porque la geografía para nosotros de la herencia, ¿dónde está? En Cristo. En Cristo. En Él asimismo, de la misma manera que Él, asimismo nosotros tuvimos herencia por ser hijos. Hijos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hermanos, la herencia viene de Dios y está en Cristo. De hecho, nuestra herencia es Él. El salmista dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Al pueblo de Israel, a los sacerdotes en específico, al pueblo de Leví, se les dijo que ellos no tendrían posesiones. El pueblo le daría terrenos para tener sus ganados y el pueblo le daría casas para ellos vivir, pero ellos no serían herederos ni dueños de nada, porque la herencia de ellos era el Señor y el servicio a Él. Y lo mismo para nosotros, el pueblo de Dios. Bíblicamente no debiéramos tener nada en esta tierra. Y cada día deberíamos despojarnos más y más de lo que tenemos para que tengamos menos estorbos de servirle a Él. Y de esta manera tengamos más tiempo y más disposición para servirle a Él en las cosas de Él, en los asuntos de Él y estar con Él, porque realmente para eso nos llamó, para que estemos con Él y para extender el reino de los cielos y edificar el cuerpo de Cristo. Estas tres tareas son parte de ser hijos, de ser llamados discípulos: estar con Él, extender el reino de Él y edificar el cuerpo de Él. Dios nos ha otorgado esto. En el libro de Hechos, capítulo 20, vamos allá un momentico, en el versículo 32, mire lo que dice Hechos 20, 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira, hermanos, esta herencia se basa en la palabra de su gracia. Hermanos, nosotros disfrutamos cuando creemos lo que está escrito. Nosotros disfrutamos cuando creemos lo que está escrito. Y yo creo de todo corazón en la palabra de Dios, que tengo una herencia con todos los santos, con todos los que han creído. Y que un día nos vamos a encontrar y vamos a estar juntos en el reino de los cielos, disfrutando a Cristo, disfrutando nuestra casa, disfrutando el reino de los cielos, disfrutando cielo nuevo y tierra nueva. Pero como dijo el salmista, ¿qué quiero yo aquí en la tierra o qué quiero en el cielo? Solo al Señor. Todo lo demás serán añadiduras, porque lo que realmente importa es Él, hoy y por los siglos de los siglos. Y ruego a Dios que mi corazón entienda esto, lo crea, no lo olvide, nunca se aparte, para que cada día mi corazón y mi alma se desamoren un poco más cada día del mundo y hasta el día que pueda aborrecer al mundo completamente y ya no viva para el mundo, ni el mundo me interese a mí, excepto el reino de Dios, excepto la gloria de Cristo. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, vamos allí por favor.
En el versículo 18 la Biblia dice estas palabras: para que abra sus ojos, porque este es el propósito básicamente por el cual Dios envió a Pablo con el Evangelio. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el papel del Evangelio. Si ustedes preguntan, ¿qué hace el Evangelio en un pecador? Hace esto: convierte el alma de las tinieblas a la luz. Convierte el alma de la potestad de Satanás a Dios. Y hace que la gente reciba por fe, que es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Juntamente con ellos, juntamente con Cristo. Por eso la herencia no solamente se basa en la palabra, sino en la fe en Cristo. En creer el Evangelio. En disfrutar el Evangelio. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 18, avancemos un poquito. Después de Romanos está Corintios y después está el libro de Gálatas, antecito de Efesios. Y en el capítulo 3, el versículo 18, la escritura dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mira, la herencia viene por la fe, viene por la palabra y viene por la promesa, no por la ley. No es por obediencia, es por fe, es por fe. Y en Romanos 4, devolvámonos un momentico al libro de Romanos capítulo 4, hablando de Abraham. En el versículo 13 y 14 la Biblia dice esta palabra: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, qué maravilloso es saber que somos herederos de Dios por ser hijos. Y también somos coherederos al estar en Cristo Jesús. Qué amor tan grande el del Padre y el Hijo, que lo han dado todo por nosotros, no mereciendo nosotros nada, nada, siendo nosotros como somos, siendo tan rebeldes y desobedientes, tan ingratos, y aún conociendo seguimos haciendo lo que no es, por la ignorancia que tenemos de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Dios planeó todo y Dios dio su vida para que este todo se cumpliese para nosotros. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 1, otra vez volvamos allá al versículo 14. Dice la Biblia, allí en el versículo 14, que las arras de esa herencia es el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a avanzar, pero vamos a leerlo. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, Dios nos otorgó la herencia y aparte de eso nos dio seguridad. Seguridad de esa herencia. Básicamente nos dio escrituras. ¿Cuál es la escritura de esa herencia? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu Santo es la seguridad de que tenemos herencia, de que ya somos hijos y que ya estamos en el testamento de Dios heredando juntamente con Cristo todo lo que Cristo tiene. Y eso lo asegura el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Él es el adelanto, Él es la seguridad de la herencia eterna que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Efesios dice, porque Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, dice, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, porque ninguna cosa venidera se compara con las cosas terrenales y ningún sufrimiento terrenal es comparado con la gloria venidera. Qué hermoso es vivir en la fe y en la esperanza que Dios nos ha otorgado a nosotros como hijos. Qué hermoso es que disfrutemos la bendición de estar en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Efesios, vamos allí por favor al versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No heredará el reino de Cristo y de Dios, no. Ninguno que viva deleitándose en el pecado puede decir que va a ir al cielo, no va a ir. Y aunque las falsas religiones y los falsos maestros y los falsos profetas digan que usted va a ir, usted no va a ir. Porque el que dice quién va y quién no va es Dios, no los hombres. Y la manera de ir es a través de Cristo Jesús, y el que está en Cristo Jesús aprende a aborrecer el pecado. Por eso dice la Biblia que ninguno de estas personas heredará el reino de los cielos, ningún fornicario. Y cada día la humanidad se vuelve más fornicaria, más infiel. Ningún inmundo, avaro o idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo. No lo tendrán.
el lago de fuego, el infierno, está reservado para ellos, juntamente con Satanás y sus demonios. Porque se apartaron de Dios, aborrecieron a Dios, blasfemaron el nombre de Dios, se opusieron a Dios, fueron en contra de Dios e hicieron lo que Dios le aborrece, en especial despreciar a Cristo. Porque si hubiesen aceptado a Cristo no irían a la condenación. Si hubiesen aceptado a Cristo tampoco harían lo que están haciendo. Si aceptaran a Cristo no se deleitarían en el pecado, se avergonzarían de sus pecados, se arrepentirían, se humillarían, llorarían de la vergüenza de pecar. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos impide pecar y nos compunge internamente cuando pecamos y nos lleva al arrepentimiento, al sentir asco por el pecado, por la basura de este mundo y amar la santidad, amar al Señor. En el libro de Colosenses avancemos un poquito más. En el capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: con gozo, dice la Biblia, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, escuche, para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, allí no va ningún inexperto, ninguno que no haya pasado por el proceso para estar allí. Y el proceso para poder estar allí y heredar, como dice la Biblia, que nos hizo aptos, es haber conocido a Jesús como Salvador. Todo ese proceso de oír la palabra, de creer en Cristo Jesús, de ser santificado y ser apartado y ser preservado para estar con Él, es el proceso que Dios habla, que nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. El único requisito realmente que hay para ello es conocer a Jesús como Salvador, como el Señor y el Salvador. Hoy muchas personas, como lo hemos dicho antes, quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Hermano, nadie puede tener a Jesús como Salvador si no lo acepta como Señor. Porque la verdadera oveja no es aquella que ve quién es el pastor, sino aquella que lo sigue. Aquella que aprende a conocer su voz con su oído y aprende a obedecerle y seguirle y obedecerle en todo lo que Él dice. A imitarlo en lo que Él hace. La mayoría de los cristianos son un montón de religiosos y no sabemos realmente cuántos de esos son ovejas. Porque aman el deleite de estar en las congregaciones, pero no aman a Dios. De alguna manera se deleitan en los cultos, pero no se deleitan en la santidad. Se deleitan en lo que ellos mismos quieren y hacen, pero no en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y anhelo que usted no sea una de esas personas. En el capítulo 3 de Colosenses, versículos 23 y 24, vamos allá, por favor, Colosenses 3, 23 y 24. La Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia, escuche, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Para quién es herencia? Para los que realmente le sirven a Cristo. Aquellos que realmente le siguen, le sirven y le esperan. Y por eso el texto dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Cuál? La herencia. Porque es una recompensa para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que no siendo hijos llegaron a ser hijos por la fe en Cristo. Y en Hebreos capítulo 9, avancemos un poquito más y vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos al versículo 15, porque en el versículo 15 dice: así que por esto, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto. Un pacto no hecho en la obediencia a la ley, sino un pacto hecho en la obediencia de Cristo, para que interviniendo la muerte de Cristo, para remisión de las transgresiones, para quitar las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mira, hermanos, en Cristo Dios nos otorga herencia y todas estas son las cualidades de esa herencia. Y en el capítulo 10, versículo 34 del mismo libro de Hebreos, la Biblia dice: porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira, hermano, el que no sabe lo que tiene allá no es capaz de perder lo que tiene aquí. Pero el que tiene allá no le interesa lo que tiene aquí, porque lo que hay aquí es pasajero, es corrosivo, se corroe, se deteriora, se destruye, se daña, pasa, deja de ser. Pero lo que hay en los cielos permanece para siempre, porque es incorruptible. Es una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en el reino de los cielos. Los cristianos, igual que el mundo, terminamos amando tanto el mundo porque desconocemos lo que tenemos en el reino de los cielos. Si a usted le regalan un carro nuevo y le piden que regale el viejo, ¿qué harías? Algunos no lo harían. Se quedarían con los dos.
de alguna manera sacándole al nuevo para meterle al viejo. Así somos nosotros. Pero cuando realmente valoramos lo que es nuevo, lo que vale, somos capaces de dejar lo viejo y desecharlo realmente como algo que no tiene mucha importancia. Y en el capítulo 9, volvamos otro momentico de Hebreos, en el versículo 15, 9:15, la Biblia dice estas palabras. Porque en la parte final del versículo dice que esa herencia es eterna, hermanos. Esa herencia es eterna. Hermanos, qué bueno que nosotros disfrutemos esa bendición. Algo que nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Al contrario, cada día será más hermosa. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos allá en Primera de Pedro, avancemos un poquito. En el capítulo 1, de los versículos 3 y 4, leamos allí, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. Mire estas 4 características de esa herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada. Segura en los cielos para nosotros. Para el pueblo que es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Ese pueblo que está listo para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, que no es otra cosa que Cristo Jesús, el Salvador de nuestras almas. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos disfrutar esa maravillosa herencia. Y devolvámonos otra vez al libro de Romanos, por favor. Vámonos al libro de Romanos. Allí en el capítulo 4, versículo 13, de Romanos capítulo 4, versículo 13, donde la Biblia dice estas palabras: porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa incluye, hermano, el ser heredero del mundo, pero no del mundo sino del mundo venidero. Porque realmente reinará Cristo sobre ese mundo y nosotros como cuerpo de Él, iglesia de Él y esposa de Él, reinaremos juntamente con Él. Porque la herencia incluye realmente el ser heredero del mundo que viene. Leamos Gálatas también, otra vez el texto que leímos hace un momento, también Gálatas 3:29. Volvámonos allá, por favor, vayamos a Gálatas, libro que está antes de Efesios. Y allí en el versículo 29 de Gálatas dice estas palabras: si vosotros sois de Cristo, escuche, si vosotros sois de Cristo, y usted debe estar seguro que es de Cristo, yo estoy seguro. Y al ser de Cristo dice, ciertamente linaje de Abraham somos, y por lo tanto herederos según la promesa. Abraham no fue hecho heredero de ese pedacito de tierra que es Israel, fue hecho heredero del mundo, pero no de este mundo, sino del mundo venidero. Aquel en el cual Cristo va a reinar, en el cual yo reinaré juntamente con Él, y todos aquellos, espero que tú también, reiné con Cristo y reinemos juntamente con Él, porque realmente le hemos conocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el capítulo 8 de Romanos, versículo 17, avancemos un poquitico allá hacia Romanos, capítulo 8, versículo 17. La Biblia dice que realmente, puesto que somos hijos, es que somos herederos de Dios, y allí es donde nos ratifica que somos coherederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, se necesita ser hijo de Dios. Y recuerde que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios es necesario recibir y creer en el Hijo de Dios. San Juan 1:12 es muy claro. De hecho, versículo 11 dice que Jesús vino al mundo y el mundo no le conoció. Jesús vino a su pueblo y su pueblo le crucificó. Mas a todos los que le recibieron, los que no le recibieron no son hijos, mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él como Señor y Salvador de sus vidas, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estimado amigo, si usted tiene religión pero no tiene a Cristo, si usted tiene fe pero no tiene a Cristo, si usted tiene obras pero no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente, y si muere así, usted irá a la condenación. La Biblia dice que Jesús vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en Él tiene vida eterna, y el que no cree en Él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Y creer no es saber que Él existe. Creer implica recibirle como Señor, implica seguirle como oveja, implica confiar en Él como el Salvador de nuestra vida. Eso implica obediencia a las Escrituras. Eso implica apartarse de la idolatría,
apartarse del pecado, dejar de amar al mundo, aborrecer el mundo y las cosas que están en el mundo para servirle a Él. Esto implica sufrimiento. Esto implica sufrimiento, especialmente para esta carne, pero vale la pena por la salvación de todo el ser. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 6, vamos allá un momentico, otra vez a Efesios, pero el capítulo 3, versículo 6 dice: porque en ese plan de herederos Dios nos incluyó a nosotros los gentiles, porque este es parte del misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, escuche, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Porque ¿cómo? Por medio del Evangelio. Para que usted esté en Cristo debe escuchar el mensaje de salvación, que es el Evangelio, y creyendo lo que el Evangelio dice, aceptar a Cristo, y aceptando a Cristo, entonces eres heredero, heredero y coheredero con Cristo. Estos fueron de alguna manera promesas para Israel, pero Israel las despreció. Y si tú las desprecias, Dios se las otorga al vecino suyo, no se preocupe. Pero el puesto nunca va a quedar desocupado. Toda la silletería que está preparada para ver y adorar al Señor será ocupada. Será ocupada por los que realmente reconocen ser pecadores, pero reconocen a Jesús como el Salvador, el Señor, el sacrificio perfecto por sus pecados. Qué bueno es disfrutar esa herencia que Dios nos ha otorgado a nosotros gracias a Cristo Jesús. Ahora volvamos y vamos a mirar un texto en el libro de Gálatas, por favor. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos muestra el fundamento de esa herencia, basado allí en Efesios 1:11, que somos coherederos en Él. Dios nos preparó para ser herederos. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice estas palabras. Dice el 7: así que ya no erais esclavo, sino hijo. Los esclavos no heredan, los empleados no heredan, los hijos sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, dice, también heredero de Dios por medio de Cristo. No hay otra manera de heredar la herencia que Dios nos otorga en Cristo como parte de ese plan eterno, sino es por la fe en el Salvador. Entonces, observe la secuencia. La herencia viene por estar en Cristo. Y si ya estoy en Cristo, ya no soy esclavo. Por estar en Cristo, ahora soy hijo de Dios. Y por estar en Cristo como hijo de Dios, ahora soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Hermanos, esto es maravilloso. En Cristo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Y eso es porque dejamos de ser esclavos de Satanás, dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos del mundo, para ahora ser esclavos de Cristo y de la justicia de Cristo. Ahora somos herederos con Él. Y la Biblia dice que para esto fuimos predestinados. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, en Efesios 1:11, habiendo sido predestinados. Recuerde que la palabra predestinados, esta palabra indica decisión de antemano, determinación anticipada de algo. La palabra significa eso. Dios predestinó, le colocó un destino anticipado a lo que Él decidió. Él decidió que yo fuera su hijo y como hijo decidió que yo fuera heredero de Él conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No fue porque yo tuviera algo en mí, ni porque yo mereciera algo, ni porque yo podía darle algo a Dios, sino porque a Él le plació así y lo terminó así para la gloria de Él y la bendición mía, juntamente con todos los que, al igual que yo, fuimos escogidos para ser hijos de Dios. Gloria al Señor por eso. Alabado sea el nombre de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 28. Vamos a mirar algunos textos que nos ayudan a comprender esta parte de que realmente fuimos predestinados, fuimos apartados con propósito desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esto es hablando del plan eterno. En aquel momento se reunió Pilatos, como dice la Biblia, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pilato, los sacerdotes, todos esos por envidia, por odio a Jesús,
Lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron sin entender que estaban cumpliendo las escrituras, que estaban haciendo exactamente lo que se debía hacer para que se cumpliera lo que debía cumplirse, para que Cristo llegase a ser el Salvador de todos, el sacrificio perfecto. Ellos estaban cumpliendo el plan sin saberlo. Eso es parte de la predestinación, un plan determinado con anticipación. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29, ustedes conocen este texto, pero lo vamos a leer. Dice, porque a los que antes conoció, la palabra también es escogió. A los que antes conoció, porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes de que no existiera nada, Él planeó nuestra existencia, por eso nos conoce desde allí, porque Él fue el que decidió que Javier existiera, por lo tanto, si Él decidió, Él me conoce en existencia, porque Él fue el que decidió que yo existiera. Y decidió que yo fuera su hijo, y decidió que yo conociera a Cristo para ser su hijo, y decidió que yo fuera heredero de Él y coheredero con Cristo por los siglos de los siglos. Una vez más, gloria a Dios por Él. Y el texto es muy claro para eso, cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor me sigue formando a la imagen de su Hijo, y entiendo y creo que ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, debo unirme al plan de Dios y cada día querer ser más como Jesús, sabiendo que no soy yo el que lo voy a lograr, es Dios quien lo va a hacer en mí, pero me dispongo en sus manos para que el Espíritu de Dios obre esa tarea en mí, sin mi resistencia, sin mi oposición, sin mi necedad y sin mi rebelión. Y oro para que el Espíritu Santo ponga todo eso bajo la cobertura de Él, para que no le estorbe a Él la tarea que Él tiene que hacer en mí. Y mi desobediencia no lo apague, no lo limite, sino que al contrario me pueda unir a Él y con disposición ver la gloria de Dios en mi vida. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito o el mayor entre muchos hermanos. Y como dice Hebreos, Él no se avergüenza de llamarse el Hijo mayor. El mayor de todos, el que está por encima de todos y el que nos gobierna a todos. En la primera carta a los Corintios, sigamos ahí adelante en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 7, la Biblia dice estas palabras, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, esta sabiduría no fue revelada a los de la antigüedad, ni a muchos de los profetas. Fue reservada para nosotros. Fue reservada para el pueblo después de Cristo. Y mucho más para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Que de alguna manera estamos viendo todas las cosas de manera palpable. Por los 2000 años de historia que tenemos de la iglesia, por los casi 6000 años de historia que tenemos de la existencia del mundo, somos privilegiados al ver realmente el cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado con anticipación. Por lo tanto, nosotros podemos decir, Dios es Dios y soberano. Lo que Él decidió hacer, lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará. Lo que Él prometió, se cumplirá, porque Él es poderoso para hacer que se cumpla. Por eso es palabra del versículo 7 cuando dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, porque sigue siendo un misterio para los impíos. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo, al Señor de gloria. Y si la conocieran hoy en día los científicos y toda esta gente necia, que aunque se deleitan en el conocimiento y la intelectualidad humana, niegan a Dios, niegan a Cristo, y se condenan a sí mismos por su ignorancia. Pero nosotros, pueblo simple, pueblo ignorante, pueblo vil, que fue escogido para que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que realmente disfrutemos al conocer a Cristo. Porque nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos permite conocer a Cristo y las cosas de Él, para la gloria de Él y bendición de nosotros. Qué bueno que podamos disfrutar esta maravillosa bendición. Volvemos al libro de Efesios capítulo 1, porque el versículo 5 y el versículo 11 se fusionan. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es interesante, ¿no?
predestinados conforme o a la conformidad de Él, conforme al molde de Él, esto es en Cristo Jesús. Porque Dios nos puso en Cristo para parecernos a Cristo y para que realmente Cristo sea formado en nosotros. Y eso es una gran bendición, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mire lo que dice el versículo 14 de Efesios, que el Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, la herencia, para alabanza de su gloria. Un día vamos a poseer la herencia, un día vamos a poseer esa posesión adquirida. Lo que ya tenemos lo vamos a disfrutar en plenitud, todo. La salvación en plenitud, la gloria en plenitud, la paz en plenitud, el perdón en plenitud, todo lo vamos a disfrutar en plenitud cuando disfrutemos a Cristo. Todo. Pero por ahora tenemos la seguridad de que eso va a ser así, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos allí un momentico. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 4 y 5 dice: para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el día postrero. Y esta salvación es el Salvador, Cristo. Y con Él toda la plenitud de todas las cosas. Ahora, vuelvo a Efesios 1:11, donde dice, según conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, o según la determinación de su voluntad. Hermanos, el término para designio indica aquí el plan, según el designio o el plan, el propósito y la decisión que Dios tomó en su unidad trinitaria antes de todas las cosas que sucedieran en los tiempos en que cada uno de nosotros existe. En conclusión, el versículo 12 dice que el fin de todo esto es que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Él. Nosotros aquí se refiere específicamente a los judíos, que eran los primeros, luego los gentiles. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 13 ahora incluye a los gentiles. En Él también vosotros. Escuchen, nosotros y vosotros. Nosotros es el pueblo judío y luego el pueblo gentil. Porque realmente de los dos pueblos, dice el capítulo 2, que lo vamos a ver después, de los dos hizo un solo pueblo, hizo la iglesia. Porque antes de la iglesia existían dos pueblos, judíos y gentiles. Luego de Cristo existen tres pueblos, judíos, gentiles y la iglesia. Y la iglesia es entresacada de judíos y gentiles. Porque no todos los gentiles van a ser salvos y no todos los judíos van a ser salvos, pero los que Dios sacó de ahí para formar la iglesia, esos son la amada esposa del Cordero. Aquel pueblo que desde el día de Pentecostés es conocido como la iglesia, que disfruta un privilegio, el sello del Espíritu Santo. Israel no disfrutó ni el Espíritu, ni el Hijo, ni el Padre en ellos, porque no eran templo de Dios. Y nunca pudieron serlo porque aún Cristo no había muerto para redimir, santificar al ser humano para ser templo. Ahora que Cristo muere y prepara al hombre para ser templo de Dios, Dios deja de habitar en tabernáculos, Dios deja de habitar en templos y ahora empieza a habitar en los seres humanos, en aquellos que por la fe en Cristo Jesús son santificados y hechos aptos para ser templo de Dios, por el Espíritu de Dios hasta que Cristo venga. Por eso todo esto que Dios hizo como Padre y como Hijo, lo hicieron para la gloria de ellos. Para la gloria de ellos. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, la gloria de Dios Padre, la gloria de su Hijo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y todo esto Dios lo hace por el Espíritu Santo, quien realmente se dedica a glorificar al Padre, a glorificar al Hijo, a glorificarlo realmente a Él. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. La gloria que Él le da en nosotros y en toda su obra al Padre y al Hijo es su propia gloria. Él se deleita en glorificar al Padre y al Hijo. Por eso el versículo 13, ahora vamos a mirar realmente la obra del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo. Porque el Padre hace la obra por el Hijo, pero el Padre y el Hijo la hacen por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, toda la Biblia, el evangelio de vuestra salvación es el mensaje salvador, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado realmente porque murió y resucitó al tercer día para dar vida eterna y justicia al que cree, a todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea gentil, el que cree es salvo.
En él también vosotros habiendo oído la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque realmente ese es el mecanismo que Dios ha predeterminado para que nosotros seamos salvos, el oír la palabra de Dios. Sin oír no hay salvación. Por eso Dios nos envía a todos los cristianos a predicar el evangelio. Si no fueren enviados no podrán ir, pero si son enviados podremos ir. Y ya hemos sido enviados. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ya fuimos enviados, por lo tanto, hay gente que predique. Somos nosotros, el pueblo de Dios, y por eso estamos aquí predicando a Cristo como el único y suficiente Salvador. No hay otro medio de salvación, sino solo Cristo Jesús. En Él también, en Cristo Jesús también, porque los que Dios puso en Cristo pueden oír, tienen oídos para oír, y por eso Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír? El que esté en Cristo, el que haya sido escogido para estar en Cristo, el que haya sido predeterminado, predestinado para ser hijo de Dios, él podrá oír. Por eso hay que orar cada vez que salgamos, orar para que Dios nos lleve a los elegidos, no a todo el mundo, para que no perdamos tiempo, y que nos lleve y abra las puertas de los corazones y abra los oídos de las personas y que nos dé denuedo para hablar la palabra, autoridad y poder para hacer milagros y señales, para que la palabra vaya acompañada de milagros y señales, porque muchos tristemente no creen. Aunque se les da oídos para creer, no creen sino ven señales y milagros. Pero la mayor señal y milagros es que usted pueda creer en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Por eso dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, toda la escritura es la palabra de verdad, toda la Biblia, la suma de ella es verdad. El evangelio de vuestra salvación, porque el evangelio es para salvar, y el evangelio encarnado es Cristo Jesús. Y habiendo creído en él, en Cristo Jesús, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Básicamente en este texto vemos que el Espíritu Santo cumple dos funciones aquí. La Biblia menciona muchos símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, es comparado con un vestido, es comparado con una paloma, es comparado con unas arras, es comparado con el fuego, es comparado con el aceite, es comparado con un sello, es comparado con el agua, es comparado con el viento. Pero específicamente aquí, en este plan de salvación, Dios toma dos de esos símbolos del Espíritu Santo, que es el sello y las arras. El sello y las arras. En el libro de Efesios, también en el capítulo 4, versículo 30, cuando la Biblia nos advierte de que nos airemos y que no pequemos y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no robemos, que no mintamos, todas estas cosas, dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día en que seremos completamente transformados en gloria y liberados completamente de este cuerpo de pecado y por lo tanto de todo acto de pecado, para vivir en santidad por los siglos de los siglos. Pero Él es el sello, Él es la garantía de que estamos reservados para la redención, que estamos reservados para vida eterna. Él es la garantía de que estamos reservados para la herencia incorruptible e inmarcesible que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Él es el sello. El sello básicamente representa cuatro cosas. Vamos a mirar, un sello representa cuatro cosas. Una, legitimidad. La verdad es que el sello muestra que lo que hay ahí es legítimo, que realmente es de marca, como dice, que pertenece a X o Y fábrica o Y empresa. Y en este caso, el sello legitimiza al hombre como hijo de Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel usaban sellos. Cada tribu usaba un sello. Vamos a Génesis 41 un momentico, por favor. En Génesis 41, el libro de Génesis, acompáñenme hasta allí, por favor. Vayan a través de la escritura, el primer libro de la Biblia, en Génesis 41. En el versículo 42 dice la Biblia, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ese anillo era el sello de Faraón. Y la mayoría de las cosas ellos lo se llaman con el anillo del rey. Usted lee en el libro de Esther cómo a Esther y a Mardoqueo también se le dio el anillo del rey. Antes se le había dado al enemigo de Israel, a Amán, para que sellara cartas en contra de Israel, pero ahora Amán es colgado en la horca
y el sello se le quita, se le entrega a Esther y se le entrega a Mardoqueo para que con el sello del rey firmen todas las cartas que van a liberar o que van a dar permiso a Israel para defenderse en el tiempo de la persecución. El faraón se quita el anillo y se lo da a José, porque José ahora tiene autoridad para decretar y hacer cumplir, pero para eso necesita el sello de la autoridad. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo, el cual le da legitimidad al creyente de ser hijo de Dios y de heredar todo lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a heredar. Y si Él lo dijo, así será, porque Dios no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. Así que qué bueno que nosotros podamos disfrutar eso. Vamos también a otro libro de la Biblia, que es el libro de Ageo. En el libro de Ageo, capítulo 2, en el versículo 23, dice la Biblia allí: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Escuche, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Confirmando el sello que usaban en la antigüedad como una legitimidad de su obra, de su llamado, de su posición y de todo lo que le había sido otorgado. Esther, capítulo 3, versículo 10 y capítulo 8, versículo 8, muestran que a Esther y a Mardoqueo se les entregó el sello que se autenticaba como una autoridad delegada, una autoridad legítima para actuar. Y realmente el cristiano está autorizado por el Espíritu para actuar en nombre de Dios. El Espíritu Santo lo autoriza y lo legitimiza para realmente ser vocero de Dios, para ser mediador no, sino intercesor en nombre de Dios, para llevar la palabra, para predicar, para anunciar, para hacer milagros, miles de cosas que podemos hacer por el poder de Dios, por el sello que tenemos, que nos da autoridad delegada de parte de Dios para hacer la obra de Dios en la tierra por el poder del Espíritu Santo. Sabiendo que no somos nosotros, pero es el Espíritu Santo en nosotros que realmente lo hace. Qué bueno que nosotros entendiéramos eso de corazón y que realmente lo creyésemos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero también no solo significa legitimidad, también significa seguridad. Cuando algo tiene el sello, es algo seguro. Hoy en día sabemos que compramos muchas cosas, medicinas, bebidas, y si no está sellado, nosotros no la compramos. Está roto el sello, se adulteró, se robó, se contaminó, lo que sea, pero lo que está sin sello no tiene seguridad. Con sello se garantiza la inviolabilidad, la seguridad, la pertenencia, la legitimidad, la calidad del producto. En Isaías capítulo 29, vamos un momentico allá. En el libro de Isaías capítulo 29, en el versículo 11, Isaías 29, 11. La Biblia dice: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado, cerrado. Seguro, asegurado, porque eso significa realmente el sello, seguridad. Mire, por eso Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el sello de Él, que nos da garantía de que realmente vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Y esa garantía, esa seguridad es garantía también. O sea, es legitimidad, es seguridad, es garantía. Garantía de posesión. Segundo Timoteo 2:19 dice que el Señor, el plan de Dios tiene un fundamento. Vamos a leerlo. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué los conoce? Porque tienen el Espíritu Santo. Tienen la identidad de Él, ¿cierto? Conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, el que tiene el Espíritu Santo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Biblia dice en el libro de Juan que el que tiene el Espíritu Santo no peca, porque el Espíritu de Dios no le permite pecar. Tristemente nosotros somos rebeldes y nos oponemos al Espíritu y pecamos. Y gracias a Dios por el Espíritu que nos convence, nos redarguye, nos enseña, nos corrige y nos vuelve al camino. Porque lo contrario, como ovejas necias, nos quedaríamos afuera. El sello fue usado por el mundo antiguo como una garantía de autenticidad, como señal de propiedad. Cuando un rey escribía un documento, como les dije antes, lo sellaba
con la cera, ponía cera allí, imprimía básicamente sobre la cera la imagen de su sello, cualquiera fuera la imagen. Esto era evidencia de que aquel documento era auténtico y que realmente provenía de la mano del rey. De igual manera, el Espíritu Santo en el creyente lo marca como propiedad de Dios, como aceptado de Dios. El Espíritu Santo realmente ha sellado a los creyentes como pertenecientes a Dios, como propiedad de Dios. Esto indica que su salvación es una obra acabada. Eso indica que ya todo lo que debía ser hecho, ya fue hecho. Por eso Jesús dijo, consumado es, consumado es. Y de hecho, el Señor les advirtió a los discípulos que no se fueran para ningún lado hasta que no viniera el Espíritu Santo, para que los legitimizara, los asegurara, los garantizara y les diera la identidad pública. Y después fueron reconocidos, realmente todos ellos fueron reconocidos como gente seguidora de Cristo, como gente que había estado con Cristo y como gente que realmente disfrutaba la gloria de Cristo. Por eso el texto dice en esa parte de identidades, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. El sello hace que realmente nosotros estemos obligados a vivir santamente porque tenemos el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo debe vivir santamente porque es templo del Espíritu de Dios, el cual está en nosotros, el cual no es de nosotros, el cual tenemos de Dios. Por eso dice Dios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, qué maravilloso es entender este principio del sello del Espíritu. Pero también el Espíritu Santo es arras, porque el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras en la Biblia es una prenda. Por lo general, las arras en la antigüedad a veces eran monedas o cualquier otra pieza que se daba como garantía de que el negocio era real y estaba en pie. Y hoy en día todavía se usan las arras, los adelantos que se hacen. Hoy en día se hacen pactos que digamos que el que eche para atrás o incumpla pagará una multa de tantos millones o de tanta plata. En otros lugares y antiguamente las arras sencillamente era un apretón de manos o sencillamente la palabra. Es bonito encontrar hoy en día gente todavía que hace valorar la palabra y le son fieles a la palabra y con la palabra es suficiente. Doy gracias a Dios por esas personas que todavía existen, que las conozco, que lo que se dice así se hace. Y no se echan para atrás, son fieles a la palabra porque dan la palabra como arras. Pero también existe este principio de las arras, que es una prenda, una garantía primaria de un trato, de un pacto, de algo que se ha hecho. Dios hizo pacto con su Hijo Jesucristo. Por eso somos salvos en un nuevo pacto, en un nuevo contrato que Dios hizo con su Hijo, en el cual el Hijo se compromete a salvarnos y ellos dos se comprometen a dar las arras de salvación a nosotros, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de Cristo enviado a nosotros como la garantía de que somos salvos y que la salvación es segura para nosotros y que Dios no puede retractarse, porque si Dios se retractara de darnos lo que nos prometió, perdería las arras. En este caso perdería el Espíritu Santo y eso es imposible, que el Espíritu Santo se divida o sea parte de Dios Padre y Dios Hijo, porque los tres son uno. Por lo tanto tenemos una seguridad garantizada de nuestra salvación. El Espíritu Santo es la seguridad de lo que vamos a disfrutar en la herencia futura, lo cual ya se nos otorga a nosotros por el Espíritu y podemos ir disfrutando desde acá. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí, sí la hay. El Salmo 130 de alguna manera muestra esa esperanza. El Espíritu Santo es la verdadera garantía de nuestra presencia en los cielos. ¿Estaremos allí? Sí, porque tenemos quien nos garantice eso en nosotros hoy, que es el Espíritu Santo. Es la prenda de seguridad que Dios Padre y Dios Hijo nos han otorgado. Es el adelanto de nuestra verdadera herencia en Cristo Jesús, la cual es celestial y no terrenal. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Está. Algo completamente seguro por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual vendrá, porque Él fue llevado por el Espíritu allá y por el Espíritu será traído también acá. El cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Hermano, el mismo poder
que hizo que Cristo fuera formado en el vientre de una madre, el mismo poder que lo capacitó para vivir 33 años en la tierra, el mismo poder que lo subió a la cruz, lo bajó a la tumba y lo resucitó y lo subió a la gloria celestial y lo sentó en el trono de Dios, ese mismo poder es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, el sello y las arras de nuestra herencia. En San Juan capítulo 14, versículo 15, la Escritura dice de la siguiente manera, San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y a partir del día de Pentecostés está en cada uno de los que por la gracia de Dios podemos creer. Y Colosenses 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Y cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe por qué? Porque tenemos garantía, tenemos seguridad de que así será. Este es el plan eterno de Dios. Un plan hecho por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Ejecutado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Un plan de seguridad. Esa es la base de nuestra vida cristiana. Y nuestra vida cristiana no empezó el día que conocimos a Cristo, empezó en la gracia de Dios antes de la fundación del mundo. Vino en Cristo Jesús a la tierra y fue otorgado todo ese beneficio en la obra de Cristo. Y hoy lo disfrutamos por la presencia del Espíritu Santo. Espero que usted tenga esta convicción y esta seguridad para que vuestros pies estén firmes con el Evangelio, porque este es el Evangelio de Cristo. Y pueda resistir firme ante las luchas, ante cualquier amenaza y pueda combatir con la espada de verdad ante cualquier acechanza del diablo. El Señor bendiga tu vida y si no has conocido a Cristo, que hoy sea el día en que le pueda conocer. Y si usted, hermano, no ha andado en seguridad, que hoy tenga seguridad, que tenga firmeza y que el Señor le establezca en su palabra. Amado Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser el pueblo que tú amas y el pueblo por el cual tú vienes. Gracias porque quisiste tenernos en cuenta para tu plan de salvación. Y gracias porque nos pusiste en Cristo y ahora has puesto tu Espíritu Santo en nosotros y ahora estamos en Cristo, siendo templo del Espíritu Santo y disfrutamos la gracia de mirar las Escrituras, de leer las Escrituras, de vivir las Escrituras por el poder de tu Espíritu. Afianza la vida de tu Espíritu en nosotros para que cada día nos parezcamos más a tu Hijo. La bendición tuya sea sobre toda tu iglesia y añade hoy, por favor, Dios, a los que han de ser añadidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos y mis hermanos, Dios les bendiga en Cristo Jesús.